Bueno, yo creo que la conferencia de presidentes en La Palma tiene una gran trascendencia en este momento. Estamos en una situación de gravedad enorme por la guerra iniciada por Putin, por este arrebato imperialista, criminal, y que tiene unas consecuencias enormes desde el punto de vista humanitario, desde el punto de vista, por tanto, de la cooperación que los distintos países tenemos que dar a la población ucraniana, pero también es muy significativa y va a ser muy significativa la respuesta económica que hay que dar. Tenemos en este momento una gran preocupación por los precios energéticos y tenemos una enorme preocupación por todo lo que significa las garantías en la alimentación. Todos los sectores están afectados en este momento y, por tanto, la respuesta económica desde la unidad es fundamental. Y por eso yo lo que creo es que este es un combate común, un combate pacifista, pero común, con respuesta clara y directa para superar juntos esta situación tan difícil. Y la sociedad tiene que saber la verdad, y la verdad es que las repercusiones de esta acción criminal en la energía y por tanto en toda la economía son fundamentales, y todos tendremos que hacer esfuerzos. Esto va de mucho dolor acumulado i compartido. Mira, jo crec que és una notícia molt negativa per a la política espanyola. Vox ha portat a la política espanyola rencor, divisió, una quantitat d'insults per metre quadrat extraordinària. Per tant, tot el que sigui acostar-se a aquest model és molt negatiu per a la societat espanyola i en concret per a la valenciana. Jo espero que el camí sigui divers, distint. És una molt mala notícia que l'inici del nou mandat del senyor Feijóo s'adosse a la ultradreta. És la pitjor notícia que podia rebre per a iniciar un procés de renovació d'un partit. Jo crec que és una mirada molt negativa i espero que hi hagi rectificació. Que Vox estigui en un govern és un perill real per a l'estat de les autonomies, perquè està en contra de les autonomies, i és un perill real per a la convivència. Jo creo que es muy importante que en estos momentos haya unidad para la respuesta económica y social ante la crisis producida por esta aberración que ha producido Putin. Debe haber unidad política y unidad económica en la respuesta. Y desde luego yo lo que espero es que el nuevo presidente del Partido Popular, si finalmente es elegido, cambie la dinámica respecto al bloqueo permanente a las grandes reformas de este país, una de las cuales, la fundamental, es la financiación. Yo con el señor Feijóo he tenido bastantes comunicaciones respecto a esta cuestión. Está su posición muy alejada de la visión valenciana, pero desde luego lo que creo es que sí que entiende que es necesario un cambio de financiación. Por tanto, yo desde luego siempre optaré por el diálogo y por el acuerdo, pero desde luego tiene que cambiar las posiciones. No se trata simplemente de cambiar de líder, se trata de cambiar posición política. Y la primera noticia del acuerdo con Vox es una muy mala noticia.